¿Te imaginas descubrir, de un día para otro, que todo lo que creías sobre una relación era una mentira? Yo pensaba que había encontrado algo real, algo auténtico, pero un mensaje lo cambió todo. De repente me di cuenta de que no era su única opción, sino su amante. En este video, te cuento cómo fue descubrir la verdad, enfrentarme a él, y lo que aprendí al salir de esa relación llena de secretos. Quédate hasta el final, porque esta historia no es la que esperabas, y quizá también te haga replantear algunas cosas sobre el amor y la honestidad. Antes suscríbete, dale like y comparte. Desde el primer momento en que conocí a Santiago, sentí una conexión única, de esas que no pasan todos los días y que uno cree que vienen con un destino especial. Era de esos hombres que parecen estar completamente presentes cuando te hablan, con la mirada fija, como si nada más importara en el mundo. Tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir interesante, como si cada palabra que soltabas fuera algo que quería guardar en la memoria. Con él, todo fluía de manera natural, como un río que se deja llevar por la corriente sin cuestionar hacia dónde va. Al principio, me decía a mí misma que era el inicio de algo especial, que entre nosotros había algo que no se encontraba a la vuelta de la esquina. Me gustaba pensar que habíamos coincidido por alguna razón, que la vida nos había puesto en el camino del otro justo cuando lo necesitábamos. Pero, con el paso del tiempo, la realidad terminó siendo muy diferente a lo que yo imaginaba. Y es que una cosa es lo que uno sueña, y otra muy distinta a lo que termina siendo. Llevábamos meses viéndonos, con esa frecuencia que te hace sentir que estás construyendo algo, aunque no tengas del todo claro qué. Cada encuentro era una mezcla de risas, confidencias y esa sensación de que el tiempo se detenía cuando estábamos juntos. Las citas no seguían un patrón, eran espontáneas, un día una cena, otro un café o simplemente un paseo sin rumbo por la ciudad. Lo que más me gustaba era la manera en que me hacía sentir, como si yo fuera la única persona que importaba cuando estábamos juntos. Era fácil perderme en esos momentos, dejarme llevar por esa sensación de que quizá estaba construyendo algo real, algo que podría durar. A veces me preguntaba si todo era tan perfecto como parecía, pero luego él me miraba con esos ojos que parecían decirme que sí, que lo nuestro tenía sentido, y yo me dejaba convencer. Me dejé llevar, ignorando algunas señales que ahora, al mirar atrás, me parecen tan evidentes, como esos mensajes que respondía con tanta rapidez solo cuando estaba conmigo, o las llamadas que a veces prefería no contestar. Pero en aquel entonces, prefería creer que había encontrado algo genuino, algo que podría ser mío, y no quería que nada ni nadie me quitara esa ilusión. Hasta que un día, la burbuja en la que vivía se rompió de la manera más inesperada. Fue una tarde cualquiera cuando mi mejor amiga, Ana, me mandó un mensaje, y en él había una foto que me cambió la vida. Ahí estaba Santiago, sonriendo como siempre, pero esta vez con una mujer a su lado, abrazándola de una forma que me resultó demasiado familiar. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme, tratando de entender lo que estaba viendo, como si mi cerebro se negara a procesar lo evidente. La foto era reciente, tomada en una cena familiar, y ella no era una simple amiga como él me había mencionado en varias ocasiones cuando yo, con algo de curiosidad, le preguntaba por su vida antes de conocerme. Era su pareja, y eso lo cambiaba todo. En ese instante, todo lo que creía saber sobre nuestra relación se desmoronó. Sentí como el corazón se me encogía en el pecho, como si cada latido doliera más que el anterior. No pude evitar enfrentar a Santiago. No podía seguir fingiendo que no sabía la verdad. Lo cité en el mismo café donde solíamos vernos, y con la voz temblando, le mostré la foto. No había espacio para las mentiras, y él lo sabía. Cuando le pregunté directamente, no lo negó. Ella vive en otro país. Apenas la veo. Fue lo primero que dijo. Y aunque intentó sonar sincero, sus palabras me sonaron vacías, como si solo estuviera tratando de justificar lo injustificable. Se apresuró a explicarme que nuestros encuentros solo eran para llenar la soledad que sentía cuando ella no estaba, que lo nuestro era una especie de escape para él. Esa confesión me dejó helada, como si todo el calor de su cercanía de repente se hubiera convertido en un frío insoportable. Me miraba como si esperara que yo entendiera, pero lo único que yo podía entender en ese momento era que me había mentido, que me había hecho creer que yo era la única, cuando en realidad yo no era más que un parche para su soledad. Antes de escribir suscríbete, dale like y comparte. Mientras él hablaba, con esa voz que antes me parecía reconfortante y ahora sonaba vacía, me di cuenta de algo que me dolió más de lo que esperaba. Para él, yo no era más que un refugio temporal, un escape de su propia realidad. Era como si yo hubiera sido la sombra de alguien más, un consuelo para su soledad y sus vacíos, pero nunca el sol.
Me sentí traicionada, utilizada y, sobre todo, ingenua por no haber visto la verdad antes. Me dolía tanto pensar que todas esas miradas y risas compartidas, que para mí significaban algo, para él solo eran un pasatiempo, una forma de matar el tiempo hasta que ella regresara. Cada vez que intentaba justificar su comportamiento, diciendo que no había querido lastimarme, que lo nuestro también le importaba, sentía que mis emociones chocaban contra un muro de indiferencia. No había arrepentimiento real en sus ojos, solo incomodidad por haber sido descubierto. Sus palabras me lastimaban, como dagas que se clavaban cada vez más profundo, pero más aún me dolía darme cuenta de que había vivido en una mentira. Me había vendido una historia de dos, y resultó que yo era el personaje secundario en una trama que nunca fue mía. Cada vez que intentaba hablar, sentía un nudo en la garganta, porque la tristeza y la rabia se mezclaban y me dejaban sin aire. Quería gritarle que era un cobarde, que había jugado conmigo, pero al mismo tiempo me sentía tan pequeña, tan rota, que ni siquiera las palabras me salían. Después de aquel encuentro, sentí que el mundo que había construido en mi mente se desmoronaba. Pero entre todo ese caos, tomé la decisión de alejarme de Santiago. No fue fácil. No fue una de esas decisiones que se toman de la noche a la mañana, pero sabía que era lo mejor para mí. Él intentó seguir justificándose, diciéndome que lo nuestro significaba algo para él, que no me veía como un simple escape, pero ya no pude confiar en sus palabras. Cada vez que intentaba explicarse, me parecía escuchar más excusas que verdad, más miedo a quedarse solo que amor hacia mí. Fue un proceso difícil, porque mis sentimientos hacia él no desaparecieron de un día para otro. Aún me dolía recordar su sonrisa, los momentos en que me hacía sentir especial, y había noches en las que me preguntaba si de verdad había sido todo una mentira. Pero con el tiempo, entendí que merecía algo más que ser el consuelo de alguien que no tenía el valor de afrontar su propia realidad. No podía seguir siendo el mientras tanto de nadie, el lugar donde esconderse cuando la vida se ponía complicada. Me lo repetía a diario, como un mantra. Merezco algo mejor. Merezco a alguien que me quiera de verdad, sin secretos ni excusas. Y aunque dolía, poco a poco, empecé a sentirme más fuerte. A pesar del dolor, aprendí a valorar mi tiempo y mis emociones. Fue como un despertar brusco, de esos que te sacuden hasta el alma y te obligan a ver la vida con otros ojos. Me di cuenta de que merezco a alguien que me elija plenamente, sin medias verdades ni secretos. Alguien que esté dispuesto a mostrarme la totalidad de su mundo sin esconderse en rincones oscuros. Ahora, miro hacia atrás y veo aquella experiencia como una lección necesaria, una que me enseñó a no conformarme con menos de lo que merezco, a no aceptar migajas cuando sé que merezco un banquete. No fue fácil llegar a este punto, porque me tocó enfrentarme a mis propios miedos, a la soledad que temía, y aprender a estar conmigo misma. Y aunque aún me pregunto si él algún día será sincero consigo mismo, si llegará a enfrentar las verdades que prefiere ocultar, sé que esa ya no es mi responsabilidad. Mi historia no depende de él, ni de su cobardía. Es mía, y la quiero escribir con alguien que me quiera de verdad, sin dobles intenciones ni reservas. Y así fue como descubrí que no era más que la amante en su vida. A veces, las verdades más dolorosas son las que más nos enseñan. Pero al final, aprendí a valorarme y a buscar lo que realmente merezco. Si esta historia te dejó pensando o te identificaste, no olvides suscribirte y compartir tus experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.